Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, que tenemos este don, que quieres darnos poder, ayudarnos, Señor, a hacer tu voluntad. Y gracias, Padre. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es posible de tener un cristiano que ya ellos nacieron de nuevo, pero ellos no todavía tienen el bautismo del Espíritu Santo. Eso sí es posible. Pero quiero decir que la prueba es que nadie puede decir que Jesús es su Señor aparte del Espíritu Santo. Y eso es muy importante porque vamos a mirar algunos versículos. Vamos a 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama atemana a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesucristo Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona que es un cristiano verdadero, ellos no pueden llamar a Cristo su Señor aparte del Espíritu Santo. Entonces, ellos ya tienen el Espíritu Santo adentro de ellos. ¿Me explico? Adentro de ellos. Ellos ya nacieron de nuevo, porque nadie puede decir que Jesús es mi Señor si ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Me explico? Eso es muy importante que entendamos. También vamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. No puedes ser un cristiano si no tienes el Espíritu Santo. Eso es muy importante que entendamos porque vamos a mirar la razón. Ok, vamos a mirar algunos ejemplos de personas que ellos ya son salvados, pero todavía no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Los ejemplos en la Biblia. La razón es porque estamos haciendo una prueba que puedes estar salvado y no tener el bautismo del Espíritu Santo todavía. Vamos a Hechos 8:14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mira, ellos ya eran cristianos, pero ellos todavía no tenían el bautismo del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Esa es una prueba muy clara que ellos ya son creyentes en Cristo, pero ellos todavía no recibieron el bautismo del Espíritu Santo para poder. Entonces, lo que pasó es después, ellos recibieron, cuando ellos pusieron las manos sobre ellos, ellos oraron, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero decir que los bautistas y personas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo no pueden explicar este pasaje, porque ellos enseñan que recibes todo siempre cuando aceptas a Cristo. ¿Me explico? Pero estamos mirando que tú puedes estar salvado, pero todavía no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que pasó es que los apóstoles vinieron, ustedes todavía no tienen, ellos pusieron sus manos, oraron, ellos recibieron. ¿Me explico? Eso es muy importante que miramos. Y quiero decir también que aunque no dice que ellos hablaban en lenguas o hicieron nada, más adelante en este capítulo, un hombre se llama Simón, él va a tratar de comprar el poder para poner las manos para dar el Espíritu Santo. Entonces, obviamente algo pasó. No sabemos qué eran lenguas,
profetizaron, pero obviamente algo pasó, él no va a querer dar dinero, ¿me explico? Pero algo pasó. Otro ejemplo en la Biblia de alguien que ellos ya eran cristianos, pero todavía no tenían el Espíritu Santo, es cuando Pablo convirtió a Cristo. Vamos a Hechos 9:3. Eso es cuando Pablo, después él estaba en el camino a Damasco. ¿Recuerdas? Y Jesús apareció con Pablo. Y vamos a mirar lo que pasó. Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien te persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor. Y eso es cuando él nació de nuevo. Todos creen cuando tú vas a finalmente decir Él es mi Señor, es cuando vas a estar salvado. Dice: ¿qué quieres que yo haga? El que Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, lo que pasó eso es cuando él nació de nuevo. Y vamos a mirar lo que pasó más adelante. Vamos a Hechos 19:17. Hechos 19:17. Entonces Pablo ya es un cristiano. Él ya nació de nuevo. ¿Qué dice? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, o Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas que lleno del Espíritu Santo. Y eso es primera vez que él va a tenerlo. Aunque dice lleno, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista levantándose y fue bautizado. Entonces, eso es lo que pasó. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo después de la salvación. ¿Me explico? ¿Perdón? Hechos 9, 17 y 18. 9. Sí, perdón. Ok, eso es segundo ejemplo. Otro ejemplo. Y quiero decir otra vez, es posible ser salvado y no tener el bautismo del Espíritu Santo. Y otra cosa que quiero decir de Pablo es que él estaba salvado y él recibió el Espíritu Santo, aunque él todavía no fue bautizado en agua. Algunas denominaciones dicen que no recibes el Espíritu Santo hasta que vas a bautizar en agua. Pero no pasó aquí. Él recibió el Espíritu Santo, él creó, pero todavía no fue bautizado en agua. ¿Me explico? Él recibió la salvación primero y después con Ananías él recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero todavía no fue bautizado con agua. Entonces, para bautizar en agua es algo que necesitamos hacer. No estoy diciendo que no, pero no es como un requisito para la salvación. Mi ejemplo que me gusta mucho decir es que en la cruz, cuando Jesucristo estaba en la cruz y los malos estaban a sus lados, uno en un lado dijo: ¿vas a estar conmigo dónde? En paraíso. Él no dijo: qué lástima, no tenemos agua. Entonces, él fue al cielo. La razón es porque es el corazón. Tú sabes tu corazón. Si tú quieres obedecer a Dios, vas a ser bautizado. ¿Me explico? Y necesitamos ser bautizados. Pero muchas veces personas hacen como un rito. Y no, es algo del corazón. Muchas personas están bautizados constantemente y ellos no conocen a Dios. Entonces es el corazón. Y eso es una prueba. El Espíritu Santo llenó él y él todavía no estaba bautizado con agua.
Otro ejemplo. Vamos a Hechos 10:44. Eso es un ejemplo cuando Pedro fue para hablar en la casa de Cornelio. ¿Recuerdas que Dios dio una visión a Pedro? Y en esta visión Dios dijo, tienes que comer muchos animales, como carnitas buenas, tacos y todo. Y él dijo, no. Y Dios dijo, sí, puedes, ya son limpios. Y Dios mandó a Pedro a la casa de Cornelio para predicarles. Y vamos a mirar, mientras que él estaba predicando, vamos a mirar lo que pasó. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él es en medio de su predicación, me gusta eso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en qué? En lenguas, y magnificaban a Dios. Algo muy importante que quiero decir es que ellos empezaron a hablar en lenguas. Ellos tenían la salvación y bautismo del Espíritu Santo esta vez en el mismo momento. Entonces, sí puede pasar en el mismo momento. ¿Me explico? O puede ser que no tienes el bautismo del Espíritu Santo y más adelante necesitas orar para que tengas. Pero otra cosa que quiero decir que es muy, muy importante. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente. Ellos no necesitaban ser muy santos, portar muy bien y todo eso. ¿Me explico? Era por la fe. Vamos a hablar de eso. Ellos no tenían tiempo. Ellos recibieron el Espíritu Santo por la fe. Muchos pastores enseñan, tienes que ser muy santo para recibirlo. No, esas obras es por la fe. Y claro, si tienes rebelde en su corazón es otra cosa. Pero es por la fe y vamos a hablar más de eso. Y quiero decir también, vamos a hablar más de eso también, es que no tiene que ser lenguas si tienes el bautismo del Espíritu Santo. No tienes que ser. Pero es muy importante que entendamos ahorita que ellos recibieron el bautismo como la salvación, por la fe, no por obras. Y ellos no tenían tiempo para portarme muy bien para soy santo. No, era por la fe. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. Ok, ya dije. Entonces, algunas denominaciones también dicen que no tienes el bautismo del Espíritu Santo si no hablas en lenguas. Y eso no es cierto. El bautismo del Espíritu Santo puede manifestar en diferentes dones, no solamente lenguas. Puede ser profecía, otros dones del Espíritu Santo que vamos a hablar. Y el más fuerte de todo es el amor. Vamos a 1 de Corintios 12:7. Dice, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esa es la lista de dones del Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, y por el mismo Espíritu. Y otro, hacer milagros. Y otro, profecía. Otros, discernimiento de Espíritu. Otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere. El Espíritu Santo decide, yo no, Él decide. Muchas veces personas están tratando de mandarle, tú vas a hacer eso y eso. No, Él decide. Pero la clave, vamos a mirar en 1 de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y esa es la clave. Mira lo que dice, ¿son todos apóstoles? Obviamente está diciendo que no.
¿Son todos profetas? Obviamente todos no son. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. Y mire eso, ¿hablan todos lenguas? No. Igual, esa es la prueba que el bautismo del Espíritu Santo no siempre tiene que ser en lenguas. Interpretan todos. Procura pues los dones mayores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, estos versículos muestran que no todos hablan en lenguas. Puedes tener el bautismo del Espíritu Santo y no hablas en lenguas. Otra cosa que quiero decir es este pasaje cuando Cornelio estaba enfrente de Pedro y Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Se acuerdas eso? Vamos a mirar el comentario de Pedro de esta experiencia. Vamos a Hechos 11:15. Eso es muy interesante. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros el principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis que bautizados con el Espíritu Santo. Entonces cuando Pedro mismo estaba explicando esta experiencia con Cornelio, él dijo que eso es el bautismo del Espíritu Santo, su propio comentario. Entonces, esos son los términos del bautismo del Espíritu Santo. Usualmente es cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros. A veces dice lleno y en contexto es el bautismo, a veces. Hechos 19:1, otro ejemplo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces ellos ya son creyentes, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pedro: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y eso es muy importante. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, ellos fueron bautizados primeramente en agua, y después, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Hablaban en lenguas y también ¿qué? Profetizaban. No solamente lenguas. No sé por qué. Es que en muchas iglesias pentecostés me gusta que ellos buscan el poder de Dios, buscan el poder del Espíritu Santo. Eso es bueno. Pero no es bueno para decir solamente es en lenguas, no es. Dice también lenguas y profetizaban. Puede ser otros dones del Espíritu Santo. Y otra vez me hace triste cuando personas piensan: ay, tengo que hablar en lenguas para tener el bautismo. Ellos no tienen el don. No tienen. Y yo personalmente, yo hablo en lenguas y voy a hablar de eso. Pero no tiene que hablar en lenguas para tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Es la próxima pregunta, tema que vamos a hablar. ¿Cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Primeramente es un mandamiento de Cristo. No es opcional para un cristiano, no es opcional. Vamos a Hechos 1:4. Ya miramos eso. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, es un mandamiento. Jesús dijo: espérate hasta que tienes el bautismo del Espíritu Santo, el poder. Necesitamos entender nuestra necesidad
necesidad del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener más valor para testificar, para predicar, para hacer las cosas para Dios, lo que sea? Estamos hablando de nuestra necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo desnudo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿quién dio el valor? Espíritu Santo. Y necesitamos negar a nosotros mismos, pero ¿quién nos da el poder? El Espíritu Santo. Otro tema bajo de la necesidad del bautismo es necesitamos poder para hacer ministerio. Necesitamos poder del bautismo del Espíritu Santo para hacer ministerio. Vamos a Hechos 6:8. Hechos 6:8. Y quiero darte un ejemplo personal. Cuando estoy preparando los estudios, siempre estoy orando, Señor, dame sabiduría, guíame lo que tú quieres que voy a decir, dame entendimiento, muéstrame lo que tú quieres que voy a decir. Constantemente estoy orando eso porque no puedo hacer nada sin Él. No es como la escuela solamente en la prepa o algo, universidad, que vas a preparar un reporte. Oh, ya tengo todo. No es eso, es espiritual. Claro, necesitamos hacerlo bien como hicimos en la escuela, pero si solamente estás usando su mente, nada va a pasar. El Espíritu Santo necesita hacer el ministerio. Hechos 6:8, el ministerio de Esteban. Dice, y Esteban lleno de gracia y de ¿qué? Poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría que al Espíritu con que hablaba. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para hacer ministerio. Otro ejemplo de mi necesidad del Espíritu Santo, necesito Él para enseñar y predicar. Necesito Él para enseñar y predicar. Vamos a 1 de Corintios 2:4. Y esas son las palabras de Pablo, el apóstol. Él era muy inteligente, pero vamos a mirar lo que él dijo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del ¿qué? Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, necesito el poder del Espíritu Santo para predicar, para enseñar. Si vas a enseñar niños, si vas a predicar en la calle, tienes que orar, Señor, dame su poder, dame su poder. Y vamos a hablar que necesito entender cuánto necesito su poder, o no puedo hacer nada. Otra razón que necesito el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchos, solamente estoy dando algunos. Yo no puedo tocar el corazón de alguien. No puedo. Su espíritu, no puedo tocarlo. Vamos a Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertamente toda la clase de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Entonces, ¿quién tocó el corazón de ellos? El Espíritu Santo. ¿Quieres tocar los corazones de los niños? Tocar los corazones de los jóvenes. Tocar el corazón de sus vecinos, de sus familiares. Dios tiene que hacerlo. Yo no puedo. ¿Cuántos de nosotros salimos de un estudio bíblico y Dios es boom, boom, boom en la cabeza o en el corazón? Es Dios. Él tiene que hacerlo. Y lo que pueden animarnos es que con el bautismo del Espíritu Santo podemos hacer obras más grandes que Cristo. Eso es increíble. La razón es porque no soy yo, pero es Dios haciéndolo, el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ok, entonces estamos hablando cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ya miramos la necesidad. ¿Cuántos de nosotros sabemos que ya necesitamos? ¿No? Todos. Ok, ¿qué necesito tener? Yo necesito tener hambre y sed por el poder del Espíritu Santo. No es que merezco, pero si tú eres, ay Señor, no, si tú quieres, si tú eres, bueno, si tú quieres está bien. No, Dios quiere que tienes un corazón sincero, que quieres ministrar. Y tú eres, Señor, ayúdame, quiero ministrar a los niños, quiero bendecirlos, Señor, dame tu poder. Él quiere un corazón que tiene sed, que tiene hambre para su poder, ¿me entiendes? Eso es lo que necesitamos. Vamos a Mateo 5, 6, que dice, bienaventurados los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Entonces, quiero decir a ustedes, cuando ustedes no ya comido por un día, ¿qué vas a hacer? Uy, vas increíble rápido al McDonald's, ¿no? Un McFlurry. Y si tienes sed, solamente por 4 horas o algo, vas inmediatamente para un vaso de agua o algo, ¿no? Dios quiere que tenemos hambre y sed para ministrar, para bendecir, para poder del Espíritu Santo. No es que merecemos, no, pero es que estamos tomándolo en serio. Si vas a leer testimonios de algunos pastores, por ejemplo, uno muy famoso, D.L. Moody, él tiene una biografía, buenísimo. Él estaba predicando y finalmente él empezó de orar mucho, Señor, dame tu poder, hasta que finalmente Dios derramó su Espíritu Santo, el bautismo, y Dios le usó muchísimo. Y no siempre pasa inmediatamente, pero a veces sí, a veces no, pero Dios usa a través del Espíritu Santo. Otra cosa del bautismo del Espíritu Santo. No siempre pasa en la misma manera. Personas son chistosos. Por ejemplo, algunas iglesias van a decir, ay, tienes que poner sus manos. Es la única manera. Tienes que poner sus manos. No, eso es una manera. Puede ser. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ¿qué pasó? Ellos estaban sentados, ¿no? Sentados, puedes sentar. Algunos dicen, no, tienes que estar en sus rodillas. O tienes que estar parado. O tienes que... No, el más importante es ¿qué? Es el corazón. Ellos estaban sentados. ¿Y qué pasó? Era visible, era fuego y todo, ellos podían ver, era diferente experiencia. No es siempre igual. Otro ejemplo es en Hechos capítulo 8. Eso es cuando ellos pusieron las manos. Esta vez ellos hablaron lenguas. Pero no tiene que ser, esta vez no dice nada, que nada pasó de lenguas o nada, pero algo pasó, porque Simón quería comprar este poder. En Hechos 9. Eso es cuando Pablo, el apóstol, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Eso pasó con Ananías, él puso las manos. No siempre tiene que ser.
En Hechos 10 es cuando Pedro estaba predicando. Él no puso las manos, él no paró, él no oró, nada. El Espíritu Santo vino solo sobre ellos. Ellos estaban, creo que parados, pero no estoy seguro. Entonces, no tiene que ser en la misma manera cada vez. No tiene que estar enfrente de la iglesia, no tiene que ser nada de eso. Vamos a mirar cómo. Número 1, por la fe. Por la fe. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo por la fe, no por obras, exactamente como es la salvación. No por obras, no emociones, no sentimientos, es por la fe. Ok, algo que es muy importante. Si hablamos de la fe, ¿qué es fe? Fe es ¿qué? Confianza en Dios. Pero si Dios ya tiene una promesa específica, necesitamos creerlo, ¿no? Por ejemplo, si tengo confianza en Mario y Mario va a decirme, oh, voy a estar en la iglesia mañana a las 4, vamos a reunir allá. Oh, voy a estar aquí a las 5, ¿no? Yo no voy a decir, oh, tengo confianza, estoy en la casa, ¿no? ¿Me entiendes? Es fe real, necesito creer que va a pasar, ¿me entiendes? Cuando es algo específico en la Biblia que sabemos, o Dios habló en mi corazón. Puede ser los dos. Si tú sabes la voluntad de Dios, necesitamos creerlo que va a pasar. ¿Me entiendes? Pero no podemos mandar a Dios como mi sirviente. Por ejemplo, algunos son confundidos y ellos piensan, necesito creer que, yo creo que voy a tener este nuevo carro mañana. Voy a tenerlo, por la fe. Eso no es fe. Eso es fe falso. Fe real en este caso, Señor, si tú quieres que voy a tenerlo, gracias a Dios. Si no, no. Y Dios va a hacer lo que es el mejor. Si Él habla en mi corazón, yo puedo creer eso. Pero en la Biblia hay promesas específicas que necesitamos creer. Uno de esos es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me explico? Eso necesitamos creer que va a pasar. No es tal vez va a pasar, no, eso no sirve. Necesitamos creer. Vamos primero de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué dice? Si sabemos su voluntad, vamos a tenerlo. ¿Me explico? Vamos a tenerlo. Vamos a Marcos 11:24. Jesús dijo, por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creer que lo recibiráis y os vendrá. Entonces Cristo está diciendo, si tú sabes la voluntad de Dios, no cualquier cosa. Oh, yo creo que voy a ser presidente de México. Yo creo. No. Tiene que ser la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Pero sabemos que el bautismo del Espíritu Santo es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Y es por la fe, no es por obras. Vamos a Gálatas 3:5. No es obras, no es que soy perfecto, no es que estoy portando muy bien. Claro, si tengo rebelde en mi corazón es otra cosa, pero no es que soy perfecto. Dice Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con qué? Con fe. Es por la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. También brincamos versículo 14, Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del ¿qué? Espíritu. Entonces, por fe. Entonces, cuando tú recibiste a Cristo en su corazón, era por fe, no por obras. Es lo mismo con el bautismo del Espíritu Santo. Es lo mismo. También, para que es bien metido en su mente,
El bautismo del Espíritu Santo es una promesa, no es algo que merecemos. ¿Me explico? Es una promesa como la salvación. Vamos a Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es una promesa, no merecemos una promesa. Finalmente, el Espíritu Santo es un don. Es un don. ¿Cuántos de nosotros necesitamos merecer un don? No, es un don. Vamos, Hechos 2:38. Eso es muy importante porque si tú crees que tienes que ser muy santo para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuándo vas a recibirlo? Nunca. Vas a esperar hasta la muerte. Es un don, es como la salvación. Hechos 2:38 dicen, Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el que don del Espíritu Santo. Es un don. Finalmente, quiero decir, ¿recuerdas cuando Pedro estaba predicando a las personas en la casa de Cornelio? Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no tenían tiempo para portar bien. Ellos no tenían tiempo para ser muy santos. Ellos recibieron el Espíritu Santo por la fe. Ok, finalmente, ¿cómo recibimos? En oración. Vamos a Lucas 11:9. Son las palabras de Cristo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará un serpiente? Aquí está, hijo mío, un serpiente, no creo. O si le pide un huevo, les dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Entonces es en oración. Ok, entonces voy a darte mi testimonio un poquito, lo que pasó conmigo cuando recibí el Espíritu Santo. Yo estaba, soy viejito, entonces yo no tenía discos en el principio cuando yo estaba estudiando. Y eso era algún tiempo después de aceptar a Cristo, ya yo era cristiano. Y era 1 año, 2 años, creo que 1 año más o menos, yo estaba estudiando la palabra de Dios mucho. Yo tenía un chiquito cassette para escuchar los estudios bíblicos. Yo estaba escuchando uno de Pastor Chuck en el otro lado. Y él estaba explicando todo eso del bautismo del Espíritu Santo. Y él dijo, tú puedes recibirlo ahora. Y yo era, quiero ahora. Y lo paré. Y él dijo, es por la fe. Y él dijo que ya no necesitas esperar. Y yo dije, yo quiero ahorita. Y lo paré en este momento. Y oré. Y recibí por fe el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero decir que cuando tú sabes la voluntad de Dios, necesitas creer que va a pasar. ¿Me entiendes? Porque Dios no es mentiroso. No es tal vez, no es posible si Dios quiere. No, tienes que creer porque es una promesa. ¿Me entiendes? Entonces oré y recibí por fe. Y quiero decir que la experiencia no siempre es igual. Algunas personas van a hablar lenguas, algunas personas no. Algunas personas van a tener emociones, algunas personas no. Depende. Conmigo, yo sentía como amor. La única manera que puedo explicarlo es como amor líquido por 2 días. Era como yo estaba en el cielo. Era increíble. No hablé en lenguas, nada. Nada, solamente sentía tanto amor, era increíble. Y yo era, espero que eso nunca va a parar. Era hermoso, pero después de 2 días, recuerdas que podemos gotear. Ya pasó. Pero eso es cuando me bauticé con el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando vamos a hablar de lenguas, voy a dar mi testimonio de eso también, pero
No hablé en lenguas en este momento, pero sí hablé en lenguas hace 5 años después de eso. 5 años. Entonces, es algo que podemos recibir por fe. Y el bautismo del Espíritu Santo es una vez el bautismo sobre nosotros. Pero podemos gotear y necesitamos orar que Él va a llenarnos mucho, cada día. Más que una vez cada día, depende. Y entonces, lo que vamos a hacer ahorita es posible todos tienen, posible no todos tienen. No va a causarte daño. Lo que vamos a hacer es vamos a orar ahora que Dios va a bautizarnos con el bautismo del Espíritu Santo. Y si ya tienes, no va a hacerte daño, solamente para asegurar que ya todos tienen, ¿ok? Entonces vamos a orar, por favor. Señor, gracias por sus promesas, gracias que tú eres fiel con nosotros. Señor, te pido que me bautices con el bautismo del Espíritu Santo ahora, Señor. Recibimos Él por la fe, Señor, no por obras, porque es un don de Dios. Y Señor, gracias que ya pasó, ya me bautizaste con el Espíritu Santo. Gracias que pasó, Señor, que tú eres fiel, que guardas sus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, eso es por la fe. Y si sientes en su corazón todavía que tienes dudas, es que como es una promesa, necesitamos seguir orando por la fe, no obras, no es que merecemos nada, que recibimos por la fe. Y vamos a mirar también y que Dios confirma que ya tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y la otra cosa, y vamos a mirar cuando vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo, la Biblia enseña que necesitamos pedir y buscar los dones del Espíritu Santo. Y por ejemplo, todavía, aunque tengo 20 años en Cristo, todavía estoy pidiendo los dones. Porque Él me dio el don de lenguas 5 años después de tener la salvación. Entonces, eso es una historia muy chistosa, pero voy a compartir eso otro día, cuando vamos a hablar de los dones. Pero sigue buscando lo que Dios quiere. Sigue, Señor, quiero el don de profecía, quiero el don, y vamos a hablar de eso, quiero el don de lenguas, quiero este don. Y quiero decir que varias veces en mi vida hablé con diferentes personas, vamos a hablar de eso, que después ellos recibieron el don de lenguas, varias personas conmigo. Después de explicar todo, ellos empezaron a buscar, ellos tenían después. Ellos me llamaron, ya tengo. Pero no tiene que ser lenguas, otros dones, pero vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo también. Pero es muy importante que nunca paramos. No es algo pasivo. No es algo pasivo. Necesitamos seguir buscando y tener sed. Señor, quiero servirte, necesito tu poder. Pero es por la fe. Con los dones el Espíritu Santo va a decidir. Pero si Él habla su corazón, puedes creer lo que Él habló su corazón. ¿Me entiendes? Si no sabes, vas a decir, Señor, haz tu voluntad. ¿Me explico? Eso es muy importante. Pero el bautismo del Espíritu Santo es por la fe, y si tú creíste, ya está hecho. Ya pasó. ¿Me explico? Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíanos en su voluntad, Señor, gracias por tu poder, tu amor y todo lo que quieres hacer a través de nosotros, Señor. Y darnos los dones del Espíritu Santo que tú quieres. Confiamos en ti, Señor, y gracias Padre por todo. En el nombre de Jesús. Amén.